o virtual? Todo presencial. Todo presencial. Listo. Y después, bueno, durante la semana van a definir el aula, ¿no? Sí, yo cuando ya pedí las aulas, pero me las dan cuando llego ahí. Ok. Tengo que cerrar las notas de las cursadas y en esta semana, así ya se pueden presentar a rendir y después en la semana doy por mail las notas del final. Bueno, hoy vamos a ver el último tema de parcial, todo, TP, ya entregaron todo, están todo el día. Sí, TP la entrega es el domingo, fue el domingo pasado, así que, bueno. Bien, está a la espera. Claro. De los temas que vimos hasta acá, ¿alguna duda? Yo les dejé, como el lunes fue feriado, en la semana 15, la clase del miércoles es exactamente igual, así que pueden ver la segunda parte de grafos desde ahí. Y hoy ya salteamos con hashing, que es el último tema, la última estructura que vamos a ver. La idea de hashing es como tener una lista con sus nodos, pero en vez de acceder al dato iterando, la idea es acceder directo. Yo necesito tal dato y accedo directo. Necesito tal otro y accedo directo. Entonces el orden se me hace, el orden de acceso es 1 y no n como la lista está en contra del dato. Esa es la idea que queremos ahora en esta estructura. Tiene esa ventaja y algunas desventajas. Entonces, dependiendo del problema que queremos resolver, podemos utilizar esa estructura o no. Por ejemplo, este problema, si en una cochera entran 500 autos y lo queremos hacer con un vector en el orden que ingresen, después cuando yo quiero buscar ese auto, tengo un orden n, lo cual hace que el orden de búsqueda es desventajoso. Podría tener el vector ordenado, llego al logaritmo en base 2 de n. Pero podríamos hacer que, dada la patente del auto, lo traducimos a la posición del vector y accedo a la posición 1 del vector directamente y sé que ahí está la patente esta. La siguiente patente, la posición 2 y así hasta la posición 500. Entonces, si yo quiero acceder a la información y me dan el código de búsqueda, que esto se llama clave, puedo acceder en orden 1. El tema está que no todos los problemas tienen esta particularidad y tengo que encontrar la función que, dada una patente, me traduzca a la posición indicada. Esto tiene varios problemas, pero los vamos a ir solucionando y viendo opciones. Si yo tuviera las patentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 así, ordenados, sería fácil determinar que la patente 0 es la posición 0 del vector, la patente 1, la 1 y así. Pero esto no siempre viene así. Lo que podemos concluir es que esta patente la llamamos clave. La traducción de patente a la posición
es una función hash. Por ejemplo, en este caso la función hash agarra la última posición y le suma 1. Agarra la última posición y le suma 1. Y el vector este es la tabla de hashing donde yo guardo la información. Las estructuras me queda como una clave y un valor. Una clave y un valor. La clave es necesaria. Siempre la clave tiene que ser distinta. Y con la función hash, esto me determina la posición de la estructura para obtener el valor. Y el valor puede ser un TDA mucho más grande que un int. Entonces yo puedo acceder a un índice y acceder directo con la clave. Mientras más claves tenga la estructura, más grande va a ser la estructura y tiene que estar diseñada para soportar esa cantidad de claves. Así nos queda un diccionario donde tengo relacionados dos valores, la clave y el valor. Acá estaríamos representando lo que hicimos recién. Entro con una clave, le aplico una función hash. Ahora vamos a ver un montón de ejemplos de funciones hash. Ya con esto nos van a dar una idea de qué funciones podemos utilizar. Y también podemos inventar la nuestra, siempre y cuando para nuestro problema sirva, como hicimos en este caso de la patente. Si la patente viene dada de esta forma y me sirve el último dígito, esa es una función de hash válida. Aplicando la función de hash a la clave, me da la posición. Y acá tenemos que tener varias propiedades. Dada la clave, siempre que aplico la misma función hash a esa clave, me tiene que dar la misma posición. Porque si no, la primera vez para guardar me da la posición 1, para buscar me da la posición 2 y ya no serviría esta idea. Entonces, dada una clave y dada la función hash, siempre aplicada la función hash a esa clave, me da la misma posición. Otra propiedad que se tiene que cumplir es que esta posición, este resultado de aplicar la función hash, se tiene que estar en el rango entre 0 y la tabla menos 1. Si la posición me da por acá abajo, se me va de rango y ya no sirve la lógica de la tabla de hashing. Así que ahí tenemos otra condición que tiene que pasar. Por ejemplo, yo tengo esta clave. Las claves pueden ser de numéricas, alfanuméricas, texto. La función hash puede recibir cualquier valor y tener cualquier lógica. Por ejemplo, una lógica podría ser sumar todos estos y obtener el último número. O sumar todos y obtener un promedio de números. O agarrar siempre el segundo dígito. Entonces, dependiendo como yo conozca mi mundo de claves, tengo que buscar una función hash de tal manera que me devuelva índices siempre en el rango de la tabla de hashing. Y lo ideal sería que sea uniforme. Que aplico una clave, me devuelve la primera, aplico una clave, me devuelve la segunda, otra clave y así.
para completar la máxima cantidad de claves en mi estructura. El objetivo de esto es que acceder a cualquier posición volvemos a tener la ventaja que tenía en el vector. Quiero ir a la posición 50 y es un acceso directo. Si esto fuera una lista, para acceder a la posición 50 tengo un tamaño de n, lo cual se vuelve lento. La idea de esto es el acceso rápido y directo al dato. ¿Se entiende la estructura que estamos armando? Además de tener un lugar de almacenamiento, esta estructura tiene una lógica. Aplicando esta lógica, la ventaja que obtenemos es el acceso directo. Un problema que tiene esto, yo agarro una clave y me devuelve la posición 3. Agarro otra clave y posiblemente mi función hash no sea perfecta y me devuelva la misma posición 3. Entonces, en el lugar este solo puedo guardar un valor. O guardo el primero o guardo el segundo. El tema está que si yo guardo el segundo y después vengo y quiero leer con la primera clave, termino obteniendo el segundo valor. Y esto se rompe toda la lógica que venía teniendo. Entonces hay una parte de la clase que nos vamos a dedicar a resolver colisiones. Nuestra estructura de tabla de hash tiene la tabla, la estructura propiamente dicha, y dos lógicas. La lógica de la función de hashing y la lógica de colisiones. Con estas dos cosas podemos resolver las colisiones y el direccionamiento de orden 1. Puede pasar que en vez de acceder en orden 1 directamente, puedas acceder en orden 1 más un plus, dependiendo de cómo yo resuelva las colisiones. Pero básicamente esta es la idea. Tener una clave para acceder a mi índice, aplico una función, me devuelve el índice y esto ya me queda ordenado. Esto ya está en el rango de las direcciones de memoria posibles. Y esta clave puede ser cualquier cosa. Puede ser un número, un padrón, puede ser el DNI, puede ser nombre y apellido. Lo que necesiten modelar en su problema. Con una función hash adecuada, me queda en posiciones de mi vector o tabla de hash. Acá tengo una colisión. Si a A le hago el hashing, me devuelve la posición 2, a B la 0, a C la 3, pero la D me vuelve a devolver la posición 2. Si yo en mi tabla de hashing tengo una sola posición para almacenar el valor, acá termino teniendo una colisión y pierdo un dato. Tenemos que ver la manera de resolver esto. Hay varias formas, ahora vamos a ir avanzando sobre eso. Este problema de las colisiones, dependiendo del volumen de datos que yo maneje, termina siendo lento
mi diseño. Entonces por ahí la tabla de hashing no es la mejor estructura para resolver el problema. O la otra que puede pasar es que tengo que tener una tabla de hashing muy grande y no aprovechable para no tener colisiones, y eso hace que desperdicie memoria. Entonces el acceso directo lo tengo, pero pierdo mucha memoria. Por ahí me conviene un árbol B. Todas estas cosas que estamos presentando son estructuras para poder solucionar determinados problemas, pero cuando yo tenga que diseñar mi software, tengo que elegir la estructura que más me convenga en rendimiento, memoria y solución. Bueno, entonces vamos a ver ahora varias funciones hash para darnos una idea de cómo funcionan. La idea es que la función hash recibe un parámetro y me devuelve la posición de mi tabla hash. Ese parámetro que recibo es el key. La función hash tiene que ser fácil de calcular. No puede tener un orden n o n cuadrado la función hash, porque ahí estoy perdiendo lo que quiero ganar, que es la velocidad de acceso. Entonces, cualquier función hash tiene que ser del orden 1, un cálculo directo, 2, pero no un n que me va a hacer lentificar toda la estructura. Una buena función hash es que use todas las claves posibles para que mi estructura esté completa. Ahí aprovecho todo el espacio. Y otra buena característica es que distribuya uniformemente. Sí, que no pase como acá. Yo tengo 4 claves y m posiciones y ya 2 me chocaron. Tengo que buscar una función hash ideal que yo tenga m posiciones, m claves, una en cada lugar. Y encima sea fácil de usar, rápida. Y ahí ya se empieza a complicar. Hay casos en que fácilmente se encuentra y hay casos donde tenemos colisiones y esto lentifica el proceso. Pero bueno, aún así, acceder con un orden 1 o 1 más logaritmo de en base 2 de n termina siendo mucho más rápido que una lista. Otro ejemplo podría ser, yo quiero organizar los periódicos diarios en una tabla. Entonces lo que puedo hacer es una tabla que dada la fecha de publicación me devuelve el índice y puedo ubicarlo en mi posición de la tabla hash. Ahora tengo un poco las características de una buena función de hashing. Tengo que reducir las colisiones. Me tiene que dar un algoritmo fácil. Tengo que devolver un valor dentro del rango de mi tabla de hash. Este índice tiene que existir. Y tiene que ser uniforme para ocupar la mayor cantidad de memoria posible que tengo reservada.
Acá, por ejemplo, hay una función hash que toma el string, lo recorre, le multiplica el resultado por R, le suma la posición en I y le hace el módulo con M. Entonces, dada esta tabla de valores, de claves, me devuelve estas posiciones. Como M es igual a 100, y acá estoy haciendo el módulo, mi tabla de hashing tiene 100 posiciones. Y dado estos 20 valores, si yo uso con el método M igual a 100, tengo 3 colisiones. Acá tengo otra. Y si yo uso un hash más chico, tengo menos colisiones. Lo interesante de esto es que al dividir por un valor que sea primo, empiezo a tener menos colisiones. Bueno, acá ya tenemos un resumen de nuestra función hash. Vamos a ver la función hashing que se llama método de división. Solo consiste en dividir el valor de la llave por un número apropiado y utilizar el residuo como la dirección para acceder al registro. El módulo. Dependiendo de este valor en el que yo divido, me va a repartir distinto la uniformidad de la función. Si yo tengo 8 slots, hago el módulo con 8. Y acá tengo un ejemplo de cómo insertar. Cuando yo tengo acá una colisión, lo que puedo hacer es hacer una lista de valores en vez de un solo valor para almacenar las colisiones. Una forma que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dada la clave, le hago un módulo 8 y me devuelve la posición. Otro método de función de hashing se llama método de medio cuadrado. Consiste en elevar al cuadrado la clave y tomar los dígitos centrales, los medios, del número resultante. Si yo tengo un tamaño de espacio de tabla de un dígito, tomo un dígito del medio. Si tengo más de uno, tomo 2. Si tengo más, 3 y así. Entonces, dependiendo de la cantidad de espacio que yo tenga en mi tabla de hashing, tomo 1, 2, 3 dígitos. Por ejemplo, agarro este número que es la clave, lo elevo al cuadrado
y tomo la parte del medio. Esto lo puedo repetir varias veces, teniendo después la posición del vector. Acá, por ejemplo, tengo varias claves, las elevo al cuadrado y acá tomo la posición del medio. Cuando yo tengo muchos ceros, esta posición del medio, puedo tener muchas colisiones con el cero. Acá hay que tener cuidado porque elevar al cuadrado no es una de orden 1. Para números grandes se complica. Entonces hay que ver el tamaño de la llave que yo tengo para que esto no se me vaya de tiempo de ejecución. La función de hashing de otro método es el plegado. Agarro y corto la clave en partes iguales, la sumo y puedo ir desplazando o sumar el principio y fin, dependiendo qué plegado esté haciendo. Y esto me da el índice. Son distintas formas de hacer una función y estas se volvieron muy utilizadas, por eso las resumimos. El tema tiene que estar siempre en buscar una función que sea fácil de calcular, me haga uniforme la repartija de los valores dentro de mi tabla de hash y siempre me den rango. Acá tenemos un ejemplo del método de plegado. Acá, por ejemplo, intercambio, este es Capicú, así que no pasa nada. Este lo intercambio y se me cambia el índice. Acá lo mismo y acá lo mismo. Esto de pasarlo a binario o a decimal para hacer el corrimiento es muy útil ya que es muy rápido en el nivel de la computadora. Otra función hash que se usa es el método de compresión. Divido mi clave en cada componente, lo paso a binario y aplico el XOR, cosa que es rápido a nivel de la computadora. Este número que me da, como no me da en rango de mi tabla de hash, hago el módulo con respecto al tamaño de mi tabla de hash. Y esta es la dirección que me da. Todas estas funciones que estamos viendo, siempre al aplicar el mismo algoritmo, me da el mismo resultado. Aplico el algoritmo, me da resultado. Esa es una condición que tiene que pasar. Y el resultado siempre tiene que estar en rango de mi tabla de hashing. Por eso aplico el mod con el tamaño de la tabla de hashing. Todas estas funciones simples son funciones de hash muy típicas y siempre puede pasar que yo las modifique para crear una adaptación para resolver mi problema y mejorar el
la repartija de claves en el espacio de mi tabla. La extracción, por ejemplo, es calculo el cuadrado de mi clave y me quedo con una parte del medio. Al hacer el cuadrado, esto hace que crezca muy rápido la clave y sea más aleatoria la parte del medio. Otra opción es aplicar 2 veces el hash. Aplico una función hash, me devuelve un resultado, al resultado le vuelvo a aplicar una segunda función hash y eso me da el valor de mi clave. Si esa clave no va a quedar en rango, le hago el mod con el tamaño de mi tabla de hashing. Acá aplicamos a la clave, le aplicamos la primera función de hash y luego la segunda. Otra función hash es cambiar la base del número que estamos escribiendo. Por ejemplo, ahí me dan el 423 en base, el 345 en base decimal y esto agarro y lo paso a un número en base 9. Luego, como esto está fuera de mi rango de tabla de hash, le hago el módulo por el tamaño de mi tabla de hash. Bueno, hasta acá vimos muchas funciones que resuelven el tema de traducir una clave a una dirección. Siempre teniendo en cuenta de que acepta el tamaño de la clave. Es un cálculo fácil. Fíjese que todas las funciones que vimos son fáciles. Todas las claves son aceptadas y todas son traducidas a una dirección, por más que haya una colisión, pero ninguna de error. Y trata de distribuir las claves uniformemente. Vamos a ver cómo tratar una colisión. ¿Hasta acá alguna duda? Yo no entiendo cómo funciona esto. Es súper básica mi consulta. Nosotros tenemos ahí una clave, le aplicamos la función y nos da una posición. Suponete que esta clave sea tu padrón. Sí. Y todos tus datos están guardados en el dato. Yo, una opción que tengo es agarrar y decir, yo no tengo ganas de usar hashing, muy complejo. Agarro y hago un vector. Entonces, el primer padrón lo ponemos acá. El segundo lo ponemos acá. Y así siguiendo. Cuando yo quiero buscar en esta estructura, ¿qué pasa? Necesito un orden n para buscar. Sí, sí. Entonces, tiene una desventaja. Es lento la búsqueda. Sí. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo más rápido. ¿Cómo hacemos más rápido? Esto es un vector, tiene acceso directo. Entonces, suponete que yo hago el mismo vector. Y al padrón, 77568, mi función de hashing es tomarle la última posición. 8. Entonces, esto lo guarda en la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá.
77568. Cuando yo quiero acceder, ahora no busco más secuencialmente como acá. Hago la función de hashing y voy a la posición 8. Ahí va. Después quiero guardar el otro padrón, el 48569. Entonces le aplico hashing y me da 9, porque es el último dígito. Entonces lo voy a guardar acá. 48569. Claro, es una función que vos le aplicás a la clave que te permite encontrar de forma directa El valor. Ahora, la posición para ir a buscar el valor sin tener que esto acá buscarlo. tiene que ser un TDA, donde además de tu padrón esté el nombre, apellido, todas las materias, todo tu legajo. Entonces yo, con un solo valor, encuentro rápido toda la demás información. Claro, el TDA sería el padrón y los datos. Los datos, claro, por ejemplo, el TDA El padrón alumno. el valor, ¿Cómo? es el valor del clave valor. Este padrón sería la clave, que va a estar en la posición 8, La clave. sería parte del dato también. Y vos acá vas a tener el nombre, Claro, sí, todo lo que más que necesite. edad y todo lo demás. ¿Qué va a pasar? Esta función hashing, que es tomar el último dígito, ¿cuántos valores me va a permitir guardar? 9. Va, 10 con 0. 10 con el 0. Entonces, pensada esta función hashing para el universo de Sí, de la FIUBA nos quedamos la cortitos. FIUBA, nos quedamos cortos. Otra opción podría ser a esto restarle 70.000 o 100.000 y usar ese vector. Entonces, yo estoy en un momento de la FIUBA donde va por el 105. Bueno, le resto y la posición, le resto 100.000, me queda 5.000, bueno, no sé cuánto puse acá. Creo que son 3. 5.568. Entonces tengo que tener un vector mucho más grande que 10, supongamos de 20.000. Pero funciona. Yo guardo en la posición 5.000 este padrón. En la función 5.669 el otro. Y por un tiempo va a funcionar. Lo bueno es que yo puedo armar el índice hoy con esta función hashing. Y el día de mañana mi función hashing, en vez de restarle 100.000, le resta 200.000. Total, yo tengo todo guardado. Armo el índice, trabajo y después el índice se elimina. Ahora, si yo tengo el índice de los alumnos que van a estudiar arco y flecha, la función de 20.000 por ahí me quedó extremadamente grande. Sin desmerecer arco y flecha, deben ser muchos menos que lo que hay en la facultad. Entonces por ahí esta función hashing de 10 me alcanza, o de 100. Claro. Y tomo la posición 68. Y es una función hashing simple que aplicada a mi problema me sirve y me hace acceder directo. Ahora, puede pasar que acá venga uno y caiga en la misma posición. Y sí, esa es una colisión, es una contra, que ahora vamos a ver cómo resolver. Pero le ganamos un montón de tiempo al índice de vector directo. O de listas. Si fuera de lista esto, Claro. en velocidad, imagínense, yo les digo, tienen que hacer una aplicación que al momento de leer el índice tiene que ser rapidísimo. Y se van a romper la cabeza con el vector y no van a poder. Para esa estructura inventaron esto de hashing. Aplico una lógica simple y me devuelve el índice del vector. Y accedo directo. Claro. ¿Sirve siempre? No. Pero en muchos casos sirve. Entonces, en la materia les presentamos la lista, el vector tridimensionable, árboles, grafos, hashing, el conjunto y todo esto, el mapa. Todo esto hace que puedan conocer las estructuras y después elegir la que más le sirva a su problema. Ahora sí se entendió para qué se usa hashing. Sí.
Sí, sí. Bien, y la función de hashing puede ser cualquier función simple, que siempre me dé el mismo resultado aplicado a la misma clave, que acepte todo el universo de claves para devolverme un resultado, que el resultado sea la posición y esté dentro del rango, y que sea lo más uniforme posible. Si me guarda la función de hashing siempre es 0, cualquier número lo traduce a 0, vamos a tener todos acá y acá todo vacío. Entonces eso no es uniforme, es una mala función de hashing. Claro, tampoco conviene tener un vector súper grande porque esté todo vacío. Claro, yo tengo que guardar 10 valores y tengo uno de 20.000. Ah, listo, no voy a tener colisiones. Sí, pero Pero perdiste máquina a lo pavote. Una función que tiende a tener más colisiones si esto lo dividimos por 2. Entonces, dividir esto por 2 vamos a tener más colisiones que, o por ejemplo, si es par o impar. En cambio, si esto lo hacemos al cuadrado, hacemos un número más grande y se va repartiendo mejor. Por eso la función de la cuadrática y tomar la parte del medio. Lo mismo que si divido por 10 para obtener el 8, es una función que se va a repetir muchas veces con el 68, 78. En cambio, si yo pongo, como habíamos dicho, dividido 97, este número hace que reparta mejor. Son cuestiones de las funciones que fueron estudiando y por eso quedaron estas que vimos, de dividir, hacer el módulo al cuadrado y tomar la parte del medio. estas son como las mejores que Son las quedaron. estándares que quedaron y sirven. Porque son un montón de condiciones para cumplir. Sí. No es que te pones a pensar y sacas una función hash de No, todo. no, ni en Pepe. Y acá estamos viendo las más simples. Esto lo Es que tienen que ser aplicás simples aparte. y Porque tiene son, que ser simple. entonces está todo. Esta, por ejemplo. Y sí, es un montón de lógica, pero justo esta operación en computadora es ultra rápida. Entonces, por Claro. ahí tiene orden 1 y termina dando una dispersión pareja. Pero la de las patentes, si yo tengo conocimiento de mi mundo de claves, capaz que conociendo este rango de claves, yo puedo determinar una función hash que no sea de estas que estamos viendo acá. Lo mismo con el padrón, restarle 100.000 y caer en un vector de 20.000. Claro. Bueno, ahí se entendió La bastante bien. idea. Sí, sí, sí. Bien, el tema es buscar acceso rápido a la información. Bueno, ¿qué hacemos con las colisiones? Hay dos grupos grandes, direccionamiento abierto o encadenamiento. Bien, para direccionamiento abierto puedo tener posiciones del array y encontrar una casilla vacía. Hago un seguimiento. Caigo acá. ¿Está ocupada? Sigo. ¿Está ocupada? Sigo. Hasta encontrar una vacía. Entonces tengo una posición por cada valor, no tengo múltiples, pero yo después al aplicar la función hash me fijo, ¿coincide la clave? Si no, secuencial. Si no, secuencial. Hasta encontrar una vacía y digo que no existe la clave en mi vector. Esto ya el acceso directo no es tan directo porque una vez que accedo directo, después tengo que seguir secuencial hasta encontrar una vacía. Pero por lo menos resolví la colisión. Puede ser que haga cuadrático, lo mismo, pero con una función cuadrática, salteo más posiciones. Entonces yo cuando llego y está ocupada, hago al cuadrado. Y está ocupada, hago al cuadrado. Y me voy alejando más rápido de la densidad esta.
otra forma de resolver un cuadrático, resolver una colisión. Después, cuando la busco, también va a pasar que yo accedo directo, no la encuentro, pero puede ser que esté más adelante. Y empiezo a ubicar con esta función cuadrática todas estas posiciones hasta encontrar una vacía. Si encuentro la vacía, quiere decir que no está el valor buscado. O puedo hacer doble hash. Le aplico otro hash a la dirección y eso hace que me mande a otra. Esta es lenta, la más rápida es el lineal. El tema cuando yo empiezo a tener todo lleno, las colisiones se me vuelven este desorden de direccionamiento directo, se me vuelve un peso en contra en cuanto al rendimiento y es muy considerable. Entonces tengo que buscar un tamaño, por ejemplo, el 80% de llenado para trabajar con una cantidad de colisiones aceptables. Si yo tengo todo lleno y hago solo el sondeo lineal, voy a empezar a recorrer todo secuencial y tardo n otra vez hasta encontrar o no encontrar lo que estoy buscando. Entonces mi tamaño, si lo hago muy justo y está difícil que haya una función de hash que sea simple, que me dé uniforme y me llene completo. Entonces tengo que pensarlo en un 80% para andar en una función de hash que no es perfecta, pero tiene suficiente lugar para aceptar colisiones con alguno de estos métodos. Si ya no tengo un lugar, lo quiero poner al 100, esta estructura, todo lo que gano en optimizar con la función de hash para acceso directo, lo pierdo en colisiones. Acá tenemos un ejemplo de cómo voy llenando el vector. A ver, me aguardan un segundo. Bueno. Entonces acá vamos viendo el vector, cómo va quedando a medida que van aplicándose las claves y cuando hay una colisión se saltea. Bien. Vamos a ver ahora. Bien. Vamos a ver otro método que es el de encadenamiento. Yo tengo una estructura de vector, voy a acceder directamente a la posición que me da el vector, pero en cada posición del vector tengo una lista de valores y a partir de ahí busco secuencial.
esto me entorpece un poco el acceso directo. Si es el primero, accedo directo, pero si no es el primero, tengo que ir secuencialmente por una lista de valores que tampoco tengo acceso directo. Tengo que ir iterando por cada nodo hasta llegar. Puede pasar que cuando llegue al final no la encuentre, porque acá están todos los valores que colisionaron. Y cuando yo quiero guardar, lo meto y directamente ya está. Lo puedo poner ordenado. Pero cuando yo quiero consultar el índice, tengo que llegar con la función hash a mi posición y luego buscar secuencial. Para borrar de mi función, además de borrar el valor, tengo que borrar la clave. No solo poner un valor null en mi posición de valor, sino borrar la clave para decir que ya no existe más. Esta es la función cuadrática que habíamos mencionado hace un ratito. El ejemplo aplicando doble hashing. Acá está el encadenamiento. Y con esto terminamos los temas de la materia. ¿Quedó alguna duda de este tema o de otro? Administrativo. ¿Tienen alguna consulta para el final? Profesor, la única pregunta, la hora del recuperatorio del jueves, ¿en qué clase va a ser? Miércoles, Miércoles, perdón. a las 19 horas. 19. Perfecto, gracias. Yo igual voy a avisar por el campus, por lo menos el primer miércoles, porque el departamento no siempre es lo más ordenado. Tengo que ver que esté en las actas y todo en el sistema. Listo, perfecto, gracias. Bien. Bueno, les pido si pueden en algún momento anónimamente consultar esta encuesta, que dejé ahí el link. Así tienen un feedback de las cosas que salieron bien, las que hay que mejorar. Y nos vemos en el final. El tercer recuperatorio y el oral del TP es esta semana. Esta semana se acaba todo. Estén atentos al campus. Le voy a decir a Cristian y a Sergio que manden por el campus el aviso, así están atentos a los pasos a seguir esta semana. ¿Va a ser presencial la evolución del TP? Entiendo que sí. No sé. Habíamos quedado eso. No sé si hay algo en el medio que cambie esa condición, pero le voy a decir que avisen. Así queda todo en el campus. Es el recuperatorio y el oral del DP, todo junto. Ah, ok. O sea, sería, bueno, en mi caso, este jueves. Este jueves. A las 7 de la tarde. Si hay alguno del grupo que tiene que rendir, rinde primero y después toma el oral todo junto. Está bien. Oh, profesor, me perdí. ¿Entonces jueves también es recuperatorio o es el miércoles? No. Los miércoles es el final, a partir de la semana que viene. Ok. Esta semana, miércoles no hay nada. Ah, no, por eso le pregunté el recuperatorio del jueves. Ah, perdón, te entendí final. Estaba con el otro cassette. El recuperatorio es el jueves. Y el oral del grupo del TP es el jueves también. Y es virtual el jueves, el recuperatorio. No lo hablé con Cristian. Si es uno que rinde solo el
El parcial seguramente va a ser virtual, si no presencial. Ahora le voy a decir que avise por el campus. Por ahora somos 2 que rendimos. Bien. Bueno, entonces posiblemente sea virtual. Dale, perfecto. Bueno, todo Igual le bien. voy a decir que avise a ver si hay alguno colgado que se va hasta allá y no puede rendir, que es la última fecha. Dale, muchas gracias. Bien. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos. Suerte. Chao. Gracias. Hasta luego.